No quiero a nadie en esta empresa que se sienta incómodo con lo que estamos haciendo. Aquí estamos haciendo cosas raras, y definitivamente no soy como los demás. No hay duda de que estoy haciendo cosas que son completamente fuera de lo común, y estoy seguro de que la industria piensa que soy un idiota. Está bien, llevan pensando eso 8 años. Y voy a seguir haciendo las cosas a mi manera, pero no voy a obligar a la gente a unirse a mi religión si no quieren. Sé que es algo, ya sabes, en cada expedición que hemos tenido problemas. Sí, definitivamente en cada expedición. No lo estoy negando. El 18 de junio de 2023, 5 personas subieron a un pequeño sumergible llamado Titán y comenzaron una de las expediciones turísticas más peligrosas jamás intentadas. Su destino era el naufragio del Titanic, a casi 13.000 pies bajo el Océano Atlántico Norte, y menos de 2 horas después de partir, desaparecieron. No hubo llamada de auxilio, ni señal de emergencia, ni explicación de lo que estaba pasando allá abajo. Pero entonces, algo extraño sucedió. Mientras los equipos de búsqueda rastreaban desesperadamente el océano, se detectaron misteriosos sonidos de golpes provenientes de lo profundo bajo la superficie. Algunos expertos creían que podrían estar escuchando a la tripulación desaparecida tratando de pedir ayuda, y durante días el mundo observó con suspenso. Las cadenas de noticias pusieron relojes de cuenta regresiva, los barcos de rescate se apresuraron hacia el área de búsqueda, y millones siguieron cada novedad, esperando que los pasajeros siguieran con vida. Pero detrás de escena, los investigadores estaban descubriendo evidencia que apuntaba a una realidad aterradora. Y en este video vamos a examinar 5 grabaciones inquietantes, videos, fotografías y piezas de evidencia relacionadas con ese desastre, incluyendo los sonidos escalofriantes que dieron falsas esperanzas a las familias, y el momento exacto en que se captó un fuerte golpe a bordo del barco de apoyo. Comencemos con algunos sonidos, así que apaga las luces, siéntate y disfruta. Los sonidos de golpes. En el segundo día de la búsqueda del Titán, empezaron a surgir reportes de algo profundamente inquietante. Sensores acústicos submarinos que operaban en el Atlántico Norte habían detectado una serie de sonidos rítmicos de golpes. Al principio, nadie sabía qué los había producido, pero a medida que la noticia de las grabaciones se difundía, una teoría rápidamente empezó a dominar los titulares en todo el mundo. ¿Y si los sonidos venían del Titán? Los informes indicaban que los golpes parecían ocurrir aproximadamente cada 30 minutos, lo que llevó a muchos a especular que las 5 personas a bordo del sumergible desaparecido podrían seguir con vida e intentando dar señales a los rescatistas desde casi 4 kilómetros bajo la superficie. Casi de inmediato, los sonidos se convirtieron en uno de los aspectos más cargados de emoción de todo el desastre. Las cadenas de noticias de todo el mundo se enfocaron mucho en la posibilidad de que los pasajeros estuvieran atrapados en algún lugar del fondo del océano, tratando desesperadamente de atraer la atención. Al mismo tiempo, los equipos de rescate luchaban contra un plazo que se acortaba rápidamente. El Titán había zarpado con un suministro estimado de oxígeno para 96 horas, y relojes de cuenta regresiva empezaron a aparecer en las transmisiones de televisión mientras millones de personas seguían la búsqueda en tiempo real. Los expertos se mantuvieron cautelosos, pero algunos reconocieron que los sonidos eran lo suficientemente inusuales como para merecer una atención seria. El exoficial de submarinos de la Marina Real, Ryan Ramsey, describió las grabaciones como sorprendentemente rítmicas, lo que alimentó aún más la especulación de que podrían ser hechas por el hombre. Para las familias, los espectadores e incluso algunos de los involucrados en el esfuerzo de rescate, los sonidos de golpes representaban esperanza. Cada nuevo informe parecía sugerir que todavía había una posibilidad de que la tripulación pudiera ser encontrada con vida, y durante varios días muchos creyeron que la operación seguía siendo una misión de rescate en lugar de una misión de recuperación. Ahora, el audio real no se hizo público hasta 2024. Esto es supuestamente lo que los equipos de búsqueda acústica estaban escuchando. Escucha esto. Pero mientras los investigadores seguían reconstruyendo lo que había sucedido bajo el Atlántico, comenzó a surgir una realidad devastadora. La evidencia indicaría más tarde que el Titán había sufrido una implosión catastrófica aproximadamente 2 horas después de iniciar su descenso. La nave fue destruida casi al instante, matando a las 5 personas a bordo. Ahora, en retrospectiva, los investigadores y expertos concluyeron que los sonidos de golpes no pudieron haber venido del Titán. Aunque la fuente nunca se ha identificado de manera concluyente, las posibles explicaciones incluyen ruido generado por las embarcaciones de búsqueda, equipo submarino, corrientes oceánicas interactuando con los restos, u otros sonidos naturales y mecánicos que comúnmente están presentes en las profundidades del océano.
Sin embargo, durante varios días, esos sonidos misteriosos le dieron a la gente algo a lo que aferrarse, y cuando finalmente se confirmó la verdad, la esperanza que habían creado hizo que el resultado fuera aún más devastador. Pero los sonidos de golpes no fueron la única grabación inquietante relacionada con este desastre, porque los investigadores descubrirían más tarde imágenes del propio barco de apoyo del Titán que podrían haber captado el momento exacto en que el sumergible fue destruido. La implosión. Mientras continuaba la búsqueda del Titán, los investigadores eventualmente descubrirían una grabación que muchos consideran una de las más inquietantes relacionadas con el desastre. A primera vista, nada parece fuera de lo normal. La grabación fue realizada a bordo de la nave de apoyo del Titán y muestra al personal de Ocean Gate monitoreando la inmersión mientras el sumergible desciende hacia los restos del Titanic. Pero oculto dentro de la grabación hay un solo momento que más tarde tendría un significado completamente diferente. El video muestra a Wendy Rush, una directora en Ocean Gate y esposa del director general de la compañía, Stockton Rush. Ella está sentada frente a una computadora que se usa para enviar y recibir mensajes de texto de Titan, y parece estar siguiendo la inmersión como de costumbre. Pero entonces sucede algo. Cuando el sumergible alcanza una profundidad de aproximadamente 3.300 metros, se escucha un sonido repentino. Suena como un portazo en algún lugar a bordo del barco. El ruido de inmediato llama la atención de Wendy Rush. Ella se detiene por un segundo, levanta la mirada y hace una pregunta sencilla. ¿Qué fue ese golpe? Echa un vistazo. Voy a ser muy optimista. ¿Qué fue ese golpe? Entonces en ese momento ella dijo, ¿qué fue ese golpe? ¿Qué fue ese golpe? Voy a retroceder y reproducirlo una vez más. Suena como una puerta cerrándose de golpe. Voy a ser muy optimista. Sí. ¿Qué fue ese ruido? En ese momento, nadie a bordo entendió el significado de lo que acababan de escuchar. De hecho, solo unos momentos después, Wendy Rush recibió un mensaje de texto de Titan diciendo que el sumergible había soltado 2 lastres. El mensaje parecía rutinario. Para los que estaban a bordo de la nave de apoyo, parecía confirmar que la inmersión continuaba según lo planeado, y el ruido extraño fue rápidamente olvidado. Pero los investigadores llegarían más tarde a una conclusión escalofriante. Según la Guardia Costera de Estados Unidos, el sonido escuchado en la grabación probablemente fue el momento en que el Titán implosionó. La razón por la que nadie se dio cuenta de esto en ese momento se debe a cómo viaja el sonido a través del océano. El mensaje de texto se envió antes de que ocurriera la falla, pero tardó más en llegar a la superficie que el sonido de la propia implosión. Lo que significa que para cuando el mensaje apareció en la pantalla, las 5 personas a bordo del Titán ya estaban muertas. Por inquietante que sea esa constatación, los investigadores más tarde revelarían algo aún más alarmante. La evidencia sugería que la última inmersión del Titán puede que no haya sido el inicio del desastre en absoluto. En cambio, las señales de advertencia pueden haber comenzado casi un año antes. Durante la última expedición exitosa del Titán, al naufragio del Titanic, en julio de 2022, los pasajeros reportaron haber escuchado un fuerte estruendo cuando el sumergible regresaba a la superficie. En ese momento, Stockton Rush desestimó las preocupaciones. Afirmó que el ruido era simplemente el sumergible acomodándose dentro de su bastidor metálico. Pero una revisión posterior de los datos de los sensores sugirió una explicación mucho más grave. Los investigadores concluyeron que el sonido era en realidad una delaminación. En otras palabras, las capas de fibra de carbono del casco del Titán estaban comenzando a separarse físicamente. La teniente comandante Katie Williams de la Guardia Costera describió más tarde este evento como el principio del fin para el sumergible. Según los investigadores, a partir de ese momento, cada persona que entró al Titan pudo haber estado arriesgando su vida. Ahora, a pesar de esta advertencia, el Titan siguió operando. Aunque varias inmersiones posteriores no lograron llegar al Titanic, el sumergible permaneció en servicio hasta junio de 2023, cuando el casco finalmente llegó a su punto de ruptura. Las imágenes de Wendy escuchando ese misterioso golpe son lo suficientemente inquietantes por sí solas. Pero mientras los investigadores examinaban las grabaciones del barco de apoyo, se había detectado otra evidencia en las profundidades del Atlántico. Esta es una nueva evidencia que podría haber captado el desastre en sí. La grabación del hidrófono. Mientras el público se enfocaba en misteriosos sonidos de golpes y en un esfuerzo de rescate cada vez más desesperado, otra evidencia estaba siendo analizada discretamente tras bambalinas. Evidencia proveniente de lo profundo del Océano Atlántico. Bajo los océanos del mundo existe una vasta red de dispositivos de escucha submarina conocidos como hidrófonos. Muchos de estos sistemas fueron desarrollados originalmente durante la Guerra Fría para detectar submarinos soviéticos y monitorear la actividad bajo el mar.
Incluso hasta el día de hoy siguen siendo una de las redes de escucha submarina más sofisticadas jamás creadas. Ahora, debido a que el sonido viaja mucho más eficientemente a través del agua que por el aire, los ruidos de baja frecuencia pueden recorrer cientos o incluso miles de millas a través de los canales profundos del océano. Y poco después de que Titan perdió contacto con su barco de apoyo, uno de estos sistemas detectó algo. Los sensores navales registraron una firma acústica consistente con una implosión. En ese momento, la importancia de esta detección solo era conocido por un pequeño número de analistas y funcionarios. Los especialistas militares revisaron rápidamente los datos y transmitieron las coordenadas aproximadas del evento a la Guardia Costera de Estados Unidos. Esta información resultó ser extremadamente valiosa. En lugar de buscar a ciegas en una vasta área del Atlántico Norte, los equipos de rescate pudieron enfocar significativamente su búsqueda. Pero a pesar de la importancia del descubrimiento, el público no sabía nada al respecto. Durante días, la cobertura mediática internacional continuó enfocándose en la posibilidad de que la tripulación del Titan aún estuviera con vida. La existencia de la evidencia hidroacústica permaneció oculta durante el esfuerzo de búsqueda multinacional, en parte debido a la naturaleza clasificada de los sistemas de escucha submarina involucrados, y en parte porque las autoridades inicialmente trataron la firma acústica como una pista importante, en lugar de una prueba definitiva de que Titan se había perdido. Pero luego vino el descubrimiento que lo cambió todo. Vehículos operados a distancia finalmente localizaron un campo de escombros cerca del sitio del naufragio del Titanic y de repente los datos acústicos adquirieron un significado escalofriante. La firma hidroacústica y los restos contaban la misma historia. Titan había sufrido una implosión catastrófica. Como parte de las investigaciones oficiales sobre el desastre, la Junta de Investigación Marítima de la Guardia Costera de los Estados Unidos y la NOAA publicaron posteriormente grabaciones públicas de la supuesta firma de implosión. En la grabación, el evento comienza con una breve perturbación antes de terminar en un violento estallido sonoro. Escucha esto. La grabación es inquietante. Lo que la hace realmente perturbadora es lo que reveló. Según los investigadores, los datos hidroacústicos indicaron que la implosión del Titan ocurrió aproximadamente a las 9:34 am, hora local, aproximadamente 1 hora y 45 minutos después de iniciar la inmersión. Mucho antes de que los equipos de búsqueda localizaran los restos. Mucho antes de que el mundo comenzara a escuchar informes de golpes, y mucho antes de que millones de personas que seguían la búsqueda se dieran cuenta de que el resultado quizá ya estaba decidido. Pero quizá el aspecto más inquietante de todo el desastre no fue lo que ocurrió durante la inmersión. Fue la creciente evidencia de que ya existían advertencias mucho antes de que el Titán siquiera entrara al agua. Advertencias que, según algunos, sin duda habrían evitado que ocurriera la tragedia. El desprecio de Stockton Rush por la seguridad. Mientras los investigadores trabajaban para determinar exactamente por qué falló el Titán, comenzó a surgir un patrón inquietante, evidencia que sugiere que las señales de advertencia habían existido durante años. Y según ex-empleados, algunas de esas advertencias habían sido ignoradas repetidamente. En 2025, un documental de Netflix que examinaba el desastre del Titán reveló nuevos detalles sobre las preocupaciones que habían rodeado al sumergible mucho antes de su última inmersión. En el centro de esas revelaciones estaba David Lockridge, un piloto de sumergibles veterano con más de 25 años de experiencia, incluyendo servicio en la Marina Real Británica. David Lockridge fue director de operaciones marinas de OceanGate y estuvo profundamente involucrado en el desarrollo del Titán. Desde el principio tenía inquietudes. Lo más notable es que cuestionó la seguridad del casco experimental de fibra de carbono de la nave. Según Lockridge, cada vez que se planteaban preocupaciones, Stockton Rush respondía asegurando que el sumergible eventualmente sería certificado por una organización marina independiente. Pero con el paso del tiempo, esas garantías empezaron a sonar vacías. Para el verano de 2016, el Titan comenzaba a tomar forma. Los componentes estaban llegando, la construcción estaba en progreso. Y según Lockridge, un número creciente de problemas técnicos y preocupaciones de seguridad se estaban volviendo imposibles de ignorar. Luego vino lo que él consideró el descubrimiento más alarmante de todos. El sumergible no sería certificado de manera independiente. El proceso mismo diseñado para verificar la seguridad de las embarcaciones que transportan pasajeros humanos sería eludido. Para Lockridge, esto fue un punto de inflexión. Para enero de 2018 había llegado a su límite.
preparó un informe detallado exponiendo sus preocupaciones y lo distribuyó a la junta directiva de OceanGate. Al día siguiente, Lockridge fue llamado a una reunión con Stockton Rush y altos ejecutivos de la empresa. La confrontación se volvió acalorada, pero Lockridge mantuvo sus advertencias. Rush defendió el proyecto y poco después, Lockridge fue despedido. Escucha este audio del documental que capta la determinación de Stockton Rush de seguir adelante a pesar de esas preocupaciones. No quiero a nadie en esta empresa que no esté cómodo con lo que estamos haciendo. Estamos haciendo cosas raras aquí y yo definitivamente no soy como los demás, no hay duda. Estoy haciendo cosas que son completamente fuera de lo común. Y estoy seguro de que la industria piensa que soy un idiota. Está bien, han estado pensando eso durante 8 años. Y voy a seguir haciendo las cosas a mi manera, pero no voy a obligar a la gente a unirse a mi religión si no quieren. ¿Hace falta David en este equipo? En mi opinión, lo necesitamos aquí. ¿Puede Stockton tomar una decisión? La verdad, me siento un poco decepcionado en este momento por tus comentarios. La verdad, estoy bastante destrozado, ¿de acuerdo? Esta es la primera vez, en papel, que realmente expreso mis preocupaciones. Sé que es Stockton, ¿sabes? En cada expedición que hemos tenido problemas. Sí, definitivamente en cada expedición. No lo estoy negando. ¿Ahora quieres dejarme ir? Esa es la pregunta. No creo que tengamos opción. Incluso después de dejar la empresa, Lockridge siguió intentando dar la alarma. Se puso en contacto con OSHA, que según se informa consideró el caso lo suficientemente grave como para incluirlo en su programa de protección a denunciantes debido al posible impacto en la seguridad pública, pero la batalla resultó difícil. Enfrentando una presión legal significativa por parte de OceanGate, Lockridge finalmente retiró su queja en diciembre de 2018 como parte de su acuerdo de conciliación. Mientras tanto, el Titán siguió operando, los pasajeros continuaron subiendo a bordo y las expediciones al Titanic seguían planeándose. Años después, muchos recordarían esas advertencias y se preguntarían qué habría pasado si se hubieran tomado más en serio. Porque para junio de 2023, las preocupaciones que Lockridge había estado planteando durante años se convertirían en el centro de una investigación internacional y eventualmente los investigadores llegarían hasta el fondo del océano. Lo que encontraron ahí proporcionó la imagen más clara hasta ahora de los momentos finales del Titán. Los restos en el lecho marino. Hay algo especialmente inquietante en las imágenes recuperadas del fondo del océano. Quizá no haya un ejemplo más famoso que las primeras imágenes del RMS Titanic. Descubierto en 1985, 73 años después de que se hundiera, los restos fueron encontrados a casi 12.000 pies bajo el Atlántico. Las imágenes borrosas cautivaron al mundo, pero también provocaron debate. Muchos consideraron el naufragio como una tumba y cuestionaron si debía tocarse siquiera. Durante décadas, el Titanic siguió siendo una de las imágenes más inquietantes jamás captadas bajo el océano. Luego, casi 40 años después, se convirtió en el escenario de otra tragedia. Y esta vez, los restos que encontraron los investigadores eran completamente nuevos. Mira esto. Ubicado aproximadamente a 1.600 pies de la proa del Titanic, el campo de escombros proporcionó la primera confirmación visual del destino del Titan. Por primera vez, el público pudo ver evidencia física de la catastrófica implosión que ocurrió durante la inmersión. Esparcidos por el lecho marino, había fragmentos del sumergible que, solo días antes, había estado transportando a 5 personas hacia el naufragio más famoso del mundo. Las imágenes son bastante escalofriantes, no por lo que muestran, sino por lo que implican. La violencia de la implosión había reducido la nave a un campo de escombros. Finalmente, los equipos de recuperación comenzaron a traer partes de los restos de vuelta a la superficie. A finales de junio de 2023, la nave de recuperación Horizon Arctic llegó a St. John's, transportando secciones críticas del Titán recuperadas del lecho marino.
Los medios capturaron el momento en que se descargaban del barco las piezas del sumergible destruido. Entre los restos recuperados había secciones irregulares de fibra de carbono, una tapa de titanio, maquinaria interna y otros componentes cubiertos con lonas protectoras mientras eran transportados para su examen forense. Se utilizaron grúas enormes para descargar 5 secciones clave del casco de presión, junto con el cono alto y una colección enredada de cables y equipo. Una sección del casco con una fuerte delaminación se convirtió en un enfoque particular para los investigadores que intentaban entender exactamente cómo falló la nave. Pero quizás el descubrimiento más sobrecogedor vino del propio interior de los restos. Mientras se procesaban los escombros, las autoridades recuperaron lo que describieron como presuntos restos humanos. Esos restos fueron enviados posteriormente para una evaluación médica profesional. Para Christine Doward, quien perdió tanto a su esposo como a su hijo adolescente en el desastre, el proceso de recuperación continuaría mucho después de que terminara la búsqueda y mucho después del frenesí mediático. 9 meses después, finalmente recibiría lo que quedaba de sus seres queridos. En sus propias palabras, llegaron como una masa pastosa, contenidos en 2 pequeñas cajas. Es difícil imaginar un recordatorio más devastador de lo que ocurrió a bordo del Titán. Según los hallazgos oficiales, la implosión ocurrió en aproximadamente 20 milisegundos. Tan rápido que las 5 personas a bordo no habrían tenido tiempo de procesar lo que estaba sucediendo. La muerte habría sido instantánea. Las imágenes recuperadas del lecho marino finalmente pusieron fin a las teorías especulativas y a la esperanza que rodeaban la búsqueda. Confirmaron lo que sugerían las grabaciones hidroacústicas, lo que la investigación concluyó más tarde y lo que las advertencias de años anteriores aparentemente habían presagiado, que el 18 de junio de 2023 el Titan alcanzó los límites de su diseño. Y en una fracción de segundo se perdieron 5 vidas en uno de los desastres marítimos más seguidos de la era moderna. Gracias por ver, cuídense, nos vemos la próxima vez.